instituciones que velan para que el Estado respete los acuerdos de paz y para que repare dignamente a la población víctima de graves violaciones a los derechos humanos. Este gobierno pretende cerrar estas instituciones, provocando un gran retroceso en materia de derechos humanos y paz. La paz, nuestro derecho. Defendámosla. Mensaje de coordinación Genocidio Nunca Más. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER felicita a una más de sus radios afiliadas, Radio Pax 91.9 FM de la Diócesis de Zacapa, por llegar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEJER. Temas y lo que no se debate. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Temas y lo que no se debate. El día de hoy estaremos abordando este tema muy interesante para todas y todos que nos escuchan. Análisis sobre el primer año de gobierno, perspectivas y desafíos. Recuerde que usted puede sintonizarnos a través de 1420 AM, www.fger, diagonal radio en línea o a través de www.fger.org. En esta oportunidad estamos enviando saludos muy cordiales para quienes nos están sintonizando y martes a martes están pendientes de los programas que traemos para que usted esté informado e informada. Saludo muy especial para Carlos Sanabria, quien está sintonizándonos en esta oportunidad. Álvaro Samayoa, que también nos sintoniza y se ha vuelto seguidor de nuestro programa. Zulmi hasta Chinautla, Patricia Pinto en Zona 5, Claudia Díaz desde Carretera, muchas gracias por sintonizarnos. A la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el acceso a la justicia en Guatemala, un saludo muy especial, así como a las organizaciones y mujeres que integran la agenda legislativa de las mujeres. Jason Cárdenas desde su lugar de trabajo, Gustavo Rosales en Nueva York, Minor desde Virginia. Así que le damos la más cordial bienvenida. Dani, un gusto estar de nuevo acá compartiendo ese espacio junto a tu persona. Bienvenido. Muchas gracias, Brenda. Bienvenida y bienvenidos a su programa, Temas y lo que no se debate. El día de hoy vamos a tener un análisis sobre el primer año de gobierno, perspectivas y desafíos. Y bueno, queremos también enviar un cordial saludo a Nelly, que nos está sintonizando desde Cobán, y a Carlos Urrutia, que nos sintoniza desde Chimaltenango. Para dar inicio a este programa, queremos recordar que el pasado 14 de enero el presidente doctor Alejandro Yamatei entregó el informe correspondiente al primer año de su gobierno. El acto tuvo lugar en el Congreso de la República de Guatemala, en donde fue notoria la ausencia del vicepresidente, el licenciado Guillermo Castillo, y de varios diputados. El primer año de gobierno se enmarcó en la atención a la pandemia COVID-19. Es por ello que pudimos vivir una serie de disposiciones, como por ejemplo los toques de queda, la restricción de movilización, la construcción de hospitales temporales para la atención a pacientes infectados por este virus, así como la aprobación de préstamos millonarios gestionados para atender los impactos de la pandemia. El accionar del Poder Ejecutivo se ha centrado en la ejecución de su Política General de Gobierno 2020-2024, basado en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, el cual aborda transversalmente el tema ambiental y el ordenamiento territorial para adaptarse a los efectos ocasionados por el cambio climático. Dicho plan aborda al igual que el informe que presentó, los siguientes temas. Aborda el deber con la protección de la persona y la vida humana, la economía, la competitividad y la prosperidad, el desarrollo social, la gobernabilidad y seguridad del desarrollo, el Estado responsable, transparente y efectivo y las relaciones de Guatemala con el mundo. Toda esta información pues es pública y por ello pues queremos analizar un poco ese informe presentado por el doctor Alejandro Yamatei. Si bien el informe reporta algunos datos, como por ejemplo la inversión por más de 94 millones de quetzales para el seguro escolar, más de 170,000 campesinas y campesinos apoyados por los programas del MAGA, la ampliación y la cobertura y disponibilidad de camas en la red hospitalaria,
el incremento a más de 150,000 familias que recibieron el apoyo de transferencias monetarias. En el tema de seguridad indica que los índices criminales bajaron, asimismo que fueron desarticuladas alrededor de 60 estructuras criminales que aglutinaban alrededor de 450 personas, presentando una reducción en 20 puntos en el índice de criminalidad. Además, indican el gobierno que logró reformar el sistema de inteligencia. Sin embargo, es importante recordar que en materia de fortalecimiento institucional se ha ido disminuyendo e inclusive eliminando espacios como por ejemplo la COPREDE, la CEPREM, el resarcimiento, sobre todo institucionalidad que venían y promovían acciones emanadas de la firma de los acuerdos de paz. Por otro lado, se observa la creación de espacios como el centro de gobierno o algunas comisiones presidenciales que podrían apoyar la gestión de este poder ejecutivo, pero que hemos observado han provocado una disminución en la toma de decisiones por quienes están a cargo de las instituciones, llamémosle los ministerios o secretarías. Hemos atendido y sido testigos de multitudinarias manifestaciones en contra de las decisiones tomadas por el gobierno y el Congreso en relación al presupuesto de ingresos y egresos del Estado, acción que denota una serie de interrogantes respecto a la utilización del dinero producto de los préstamos aprobados. ¿Qué sucedió con los famosos bonos y ayuda a las familias más desposeídas? ¿Qué sucedió con la ejecución presupuestaria en algunos ministerios o secretarías? Clave, como por ejemplo el MAGA, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio Público, la CESAN, entre otros. Hoy vemos disposiciones en relación a frenar la migración de personas de origen hondureño y bueno, haciendo uso de la fuerza. En este contexto y tomando información del mismo informe presentado por el gobierno, pues queremos analizarlo y entender un poco más hacia dónde en qué se puede orientar las acciones, cuáles son los desafíos y las perspectivas. Y en este marco, pues, tenemos invitados a Carmen Rosa de León Escribano, que es la directora de IEPADES. Bienvenida, Carmen Rosa. Y también contaremos con la participación de Sandino Asturias, que es el director del Centro de Estudios de Guatemala. En lo que inicia y se conecta Sandino, pues queremos iniciar contigo, Carmen Rosa. Muchas gracias, bienvenida. Si quieres darle algún saludo a nuestra audiencia. Sí, hola, buenas tardes a todos y todas. Qué gusto estar con ustedes por acá. Qué gusto, Brenda y Danilo, de estar con ustedes y con todos los oyentes. Bienvenida, Carmen Rosa. Tenemos también acá ya la presencia de Sandino, quien se está conectando. Y bueno, antes de iniciar quisiéramos preguntarte, Carmen Rosa, sobre cómo consideran ustedes desde IEPADES la gestión realizada por el gobierno durante su primer año. Bueno, la verdad es que nosotros, y creo que la mayor parte de organizaciones lo vemos como algo, digamos, suspendió, ¿verdad? Por decir algo en una palabra concreta, es decir, nunca, creo yo, a lo largo de la historia de los últimos años, por lo menos de la democracia del país y desde a partir de la firma de los acuerdos de paz, habíamos tenido un presidente que perdiera los niveles de popularidad en menos de 10 meses, ¿verdad? Que a los 10 meses tuviera ya las manifestaciones en la plaza. Y a pesar, digamos, a pesar de haber recibido, es también el gobierno que más apoyo ha recibido, incluso desde la perspectiva financiera, por la autorización que se le dio en el Congreso de todos los millardos que se fueron para apoyarlo en la pandemia. Es decir, entonces, lo que demostró con esos gastos fue precisamente el que primero la falta de eficacia, la falta de eficiencia en el manejo de la administración. Pensamos que iba a ser un primer inicio importante también porque iban a poder controlar parte de las mafias instaladas desde el gobierno pasado dentro de las instituciones. Más sin embargo, lo que vimos es que con estos fondos, precisamente por ser fondos para la emergencia, fondos orientados específicamente para el tema de la pandemia y entregados a las personas, y a pesar de eso lo que vimos fue que se reprodujo y se ampliaron las redes de corrupción adentro de las instituciones,
que también en parte fue lo que impidió la ejecución del presupuesto. Ahora mismo estamos viendo con la vacuna, ¿verdad?, cómo esto es el único país en el cual no hay una acción rápida, eficiente para dar la vacuna gratuita, sino se está otra vez volviendo a dejar en manos de privatización o de empresas privadas, y también con todo la posibilidad del incremento de precios para las vacunas en lugar de ser un servicio público. Pero volviendo un poco al año de gobierno, es un año que empieza con una política de seguridad represiva, es decir, instalando estados de excepción y estados de prevención. Esta situación, digamos, durante la pandemia cede, ¿verdad?, precisamente por el confinamiento, pero luego solo salimos de la pandemia y otra vez vuelve a utilizar los mecanismos de excepción, solo que en estos, ¿qué sucede? Se ataca a las personas, o sea, se pierde movilización. Estamos viendo que se quiso usar los mecanismos de prevención para atacar a los migrantes en la frontera, pero también vimos cómo durante los ejercicios ciudadanos de protesta en la plaza, también la policía cambió los últimos 20 años de historia de la policía para pasar a ser una policía represiva en contra de la población. Entonces, para mí no solo tiene la poca popularidad, quiere mantener el ejercicio no por legitimidad, sino por uso de la fuerza. Y además también vimos lamentablemente que reprodujo lo que se había dado durante el gobierno de Jimmy, que es acudir a las estructuras dentro del Congreso, a las estructuras mafiosas dentro del Congreso para poder garantizarse una mayoría de votos que le permitiera pasar las leyes o evitar aquellos, digamos, y apoyar las acciones gubernamentales desde el Congreso, que ahora se ha convertido en quizás el impedimento principal para la democracia. Vemos cómo ralentizaron el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia. La tenemos hace más de un año parado el proceso de elección de Corte Suprema. La elección de Corte de Constitucionalidad, sin embargo, la están acelerando precisamente porque quieren tener una corte a la medida. Y además la desobediencia sistemática que vino desde la época de Jimmy Morales al actual presidente, donde hay una desobediencia sistemática a la Corte de Constitucionalidad. Y para finalizar, digamos, la ingobernabilidad, no hay una gobernanza, no hay una comunicación entre el presidente y el vicepresidente, eso lleva a una ingobernabilidad. Pero por otro lado también pareciera que se entregaron cuotas de poder a diferentes grupos dentro del gobierno. Entonces el presidente ni siquiera está pudiendo articular esos diversos grupos que tienen los diferentes ministerios, con lo cual simplemente de tener un presidente que salía todos los días en la televisión a un presidente ausente que no está tomando realmente las riendas del gobierno y que no está conduciendo aparentemente el país hacia ninguna parte. Muchas gracias, Carmen, por ese análisis. Damos la bienvenida a Sandino Asturias, que ya se encuentra presente. Sandino, si deseas dar un mensaje a nuestros radioescuchas. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y compartiendo la reflexión de Carmen Rosa en el sentido de que es un primer año de un gobierno en el cual creo que no teníamos mucha expectativa, porque era un gobierno claramente definido como un gobierno con un grupo, digamos, conservador de derecha en primer lugar en su manejo, pero con un grupo de militares detrás de la política de seguridad, lo cual en este año hemos visto que prácticamente se ha desaparecido ese grupo. Hay una curiosa desaparición, han aparecido nuevos grupos, pero el grupo original, el grupo de que le llamaban DEDET y este grupo de militares que fueron los que se fueron presentados en El Salvador y los que tomaron el control de la seguridad al principio, vemos que prácticamente ninguno queda, lo cual indica la falta de proyecto, la falta de planificación, la improvisación y, como muy bien decía Carmen Rosa, la implementación de un proyecto autoritario
que se definió a través de 10 estados de excepción, 2 estados de sitio, el estado de calamidad, que marcaron de alguna manera este primer año en medio de 2 tragedias, la pandemia y las tragedias naturales de los huracanes, que definitivamente lo que hicieron fue poner en evidencia la falta de preparación del gobierno, la falta de institucionalidad, la falta de planes, la falta de equipo, y que definitivamente estamos en un año con un desgaste enorme para el gobierno, con una falta de gobernabilidad, con una nueva crisis política, con manifestaciones solicitando la renuncia, con una opacidad, un nivel altísimo de corrupción y en un proyecto político que no tiene ni futuro y que básicamente se ha dedicado a los negocios. Lamentablemente para el país es la improvisación y la mala calidad de los funcionarios ha padecido este mal manejo de pandemia con una cantidad de muertos y de contagiados enormes, y en el impacto de los huracanes todavía no hay una atención adecuada. Entonces es un proyecto fracasado, es un proyecto debilitado, es un proyecto que no tiene ninguna posibilidad de continuidad, pero además es un proyecto que está haciendo daño a la población, a la sociedad, que ya se manifiesta y que pues tendremos que ir como ciudadanos llevando, organizándonos de tal manera para que le demos otro rumbo al país y sobre todo podamos contener los intentos regresivos, autoritarios, conservadores que este gobierno nos quiere imponer. Entonces, esta sería mi primera reflexión del primer año. Muchas gracias. Muchas gracias, Andino. Estamos en este momento pues también recibiendo comentarios de la diferente población que se encuentra en algunas comunidades y que están también interesados en seguir escuchando esta parte del análisis. Carmen, si pudieras contarnos a nivel del manejo de la pandemia, ¿qué apreciación tienen respecto a su abordaje y tratamiento? Bueno, nosotros realmente abordamos este tema en coordinación con el Pacto Ciudadano y ahí hubo una comisión de salud que se creó y lo que vimos fue que precisamente se había abandonado en un principio todo lo que es salud primaria, ¿verdad? Es decir, aquella que está más cercana a la población, que eran los niveles que se debían fortalecer y que se debían trabajar. Es decir, para empezar, el presidente tendría que haber hecho un grupo haber generado una comunicación directa con los alcaldes, haber dado directrices claras, ¿verdad? Porque hubo momentos en los cuales los alcaldes imponían sus propios, creyendo que iban a contener la pandemia, incluso libertades individuales eran muy digamos, violentadas, ¿verdad? Porque tuvimos casos, en el caso de Yepáez, que trabajamos con muchas mujeres en grupos de ahorro, nos decían que no podían ir al mercado porque tenían que llevar a los niños para no dejarlos solos en la casa, y entonces les impedían salir a la calle más de una persona. Entonces al final se convertía en un problema de poder hacer siquiera las actividades cotidianas. Creo que en un primer momento quizás antes de tiempo, ¿verdad? Yo creo que fue antes de tiempo, nos confinaron. Creo que eso no necesariamente tuvo malos resultados, pero además tenía una lógica si los fondos que se le otorgaron al gobierno hubieran sido dados con la eficiencia y la rapidez que se necesitaban como un fondo, digamos, de emergencia. ¿Por qué? Porque esos fondos permitían a la gente poder quedarse en sus viviendas y poder realmente estar confinadas con un recurso que el Estado les estaba dando. Sin embargo, vimos que entraron en procesos muy complicados de selección de los bonos, a quién iban a ir. Habían ejercicios que podían haberse utilizados. Aquí hubo ejercicios de los proyectos en algún momento del bono familia, de
en el caso de la UNE, de aquellos fondos que iban dados directamente a mujeres, por ejemplo, eso hubiera sido, ya estaba esa base de datos, hubiera sido de ir perfeccionando una base de datos y no ponerse a hacer un ejercicio que les llevó 3, 4 y 5 meses de retraso casi para poder empezar a los fondos. No hablemos de los fondos del Ministerio de Agricultura, que eran alimentos, y los alimentos empezaron a llegar en agosto. Es decir, entonces realmente la lógica de un confinamiento nunca se dio con la lógica de los fondos que tendrían que haber sido de emergencia, y que vimos la incapacidad de los ministerios para poder otorgarlos. Y además, yo diría con un ingrediente mayor, la falta de coordinación, comunicación. Nunca se comunicaron ni con organizaciones especializadas en el tema, ni con alcaldes que podían haber dado esos apoyos, y las iglesias podían haber sido un factor fundamental para la entrega de los recursos en un momento de emergencia que tienes que actuar con rapidez. Entonces, si bien ese confinamiento hubiera sido interesante, digamos, en una etapa posterior, vimos que sí tuvo efectos en cuanto al número de contagios. Sin embargo, ahora el manejo de la pandemia se acabó y estamos en una segunda ola enorme. Somos el único país, creo, del mundo que no está tomando, digamos, criterios para poder combatirla, ni restricciones. Vemos como otros países tienen horarios, digamos, sin afectar la economía, porque la economía no se está afectando, pero se están tomando medidas de distanciamiento, y sobre todo con ocasión de las fiestas. Y ahora estamos viendo el resultado. Yo quisiera llamar la atención, por ejemplo, que nosotros cerramos el año pasado, pues el 2020 se cerró con una baja muy significativa en materia de homicidios, de 15 por 100,000 habitantes, es decir, bajó muchísimo, que nosotros atribuimos directamente al confinamiento. O sea, yo sí creo que esas tasas van a cambiar, van a volver a subir un poco en este año, ¿verdad? Porque los últimos meses volvieron a recuperar más o menos la incidencia que traían el año 2019. Pero, digamos, es 15.20 algo, creo que está ahorita la tasa de homicidios, que era la principal causa de muerte en Guatemala. Y fíjense que la tasa de muertes por coronavirus está ahora ya en 31 por 100,000 habitantes, es decir, está duplicando, es decir, por cada persona que se muere por violencia, hay 2 personas que se mueren diarias por coronavirus. Entonces, y esos son datos que no se están reflejando en las advertencias que tendría que hacer el gobierno, y en algunas medidas de distanciamiento social y restricción de reuniones que deberíamos estar tomando. Porque al final, ahora volvemos otra vez, quizás hay menos muertes, hay menos, digamos, hoy por hoy todavía no están colapsando los hospitales, los médicos están más entrenados para poder atender la epidemia, más sin embargo estamos en una ola muy fuerte de contagios sin que haya una política sobre eso. Y quizás lo más doloroso de todo es la ausencia de respaldo de una política hacia el personal médico. El personal médico ha sido el gran abandonado por este gobierno, a pesar de que tuvo recursos. No hay un reconocimiento ni siquiera en las palabras del presidente a todos los servicios de salud y el esfuerzo permanente de los médicos. No hay ni siquiera palabras para las víctimas del coronavirus, es decir, una falta de empatía y de alejamiento hacia realmente el drama que estamos viviendo en materia de salud. Muchas gracias, Carmen Rosa. Pues bueno, Sandino, nos gustaría tal vez que tú nos pudieras comentar un poco sobre esta perspectiva del manejo de la pandemia, pero también, dado a que ambas instituciones trabajan en el tema de seguridad, la perspectiva de cómo se está viendo esta ejecución. ¿Hay algún otro punto de interés que tenemos que prestar atención en relación a este manejo? Bueno, yo quisiera tocar un punto de la evaluación del año, que me parece uno de los temas más preocupantes. Después tocaré lo de seguridad, porque pandemia creo que Carmen Rosa lo ha tocado adecuadamente y ampliamente, que es el tema del cierre de la institucionalidad de la paz. Yo creo que sí tenemos que ser muy críticos de que este gobierno, por primera vez desde la firma de la paz,
cerró 3 instituciones vinculadas a la paz, la CEPAS, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la COPREDE, que eran 3 instituciones nacidas con la paz y que tenían funciones muy específicas vinculadas a los acuerdos de paz. El hecho que se hayan cerrado y el hecho que amenace con cerrar también la SAAS y la CEPREM, que es la institucionalidad que se crea para impulsar las políticas de las mujeres, son otros temas que indican, primero, el tipo de gobierno que tenemos y segundo, la gravedad a la cual nos pueden llevar este tipo de gobiernos. Entonces, me parece que son temas muy significativos que tenemos que seguir haciendo presión sobre estos gobernantes que creen que el gobierno es su finca y que pueden hacer y deshacer lo que quieren y acabar con las instituciones sin tener ningún miramiento ni ninguna consideración mínima sobre estas instituciones. El segundo es el tema de seguridad. Efectivamente, coincidimos plenamente con Carmen Rosa de que no hay ningún plan de seguridad de este gobierno que haya tenido como resultado la reducción de la tasa de homicidios. O sea, no han sido las acciones de gobierno las que han reducido esta tasa. Esta tasa, en primer lugar, tiene 11 años que se ha ido reduciendo año con año. Y en segundo lugar, el confinamiento extremo y sobre todo los toques de queda fueron elementos que evitaron que la criminalidad siguiera en los niveles ordinarios, para decirlo de una manera terrible para Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, también hay que anotar que la falta de movilidad provocó también un fenómeno en contra de las mujeres y las niñas, el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia contra mujeres y niñas se disparó de manera enorme y tampoco hubo políticas de prevención y de combate a este tipo de criminalidad. Entonces, no pueden presumir sobre estadísticas de violencia que no fueron producto de sus políticas, sino fueron circunstancia por la falta de movilidad que hubieron durante meses, y coincidimos que al parar, al volver a la movilidad, volvió la criminalidad y volvimos a los estándares que seguramente este año serán mayores que el año de la inmovilidad. Entonces, sin embargo, queda una tarea pendiente con la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, que justamente el confinamiento disparó todos los indicadores de violencia contra la mujer y las niñas, y esto nos parece algo muy preocupante y una ausencia total de acciones específicas para combatir este flagelo. Muchas gracias, Sandino. Interesante lo que nos comentan nuestros invitados el día de hoy. Recordemos que esto es 1420 AM, www.fger.org y diagonal radio en línea. O usted puede descargar la app desde su dispositivo para que en la comodidad de donde usted se encuentre también pueda seguir escuchándonos. Agradecemos los mensajes que nos están enviando a través de las redes sociales. Saludos a Elizabeth Moreno, Tommy Díaz, Maynor Reyes desde Arlington, Virginia, y a usted que nos está sintonizando. Tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero no cambie. Continuamos en este análisis importante el día de hoy, luego de la entrega del primer informe y este primer año de gobierno acá en Guatemala. Ya volvemos, no nos cambien. Y se firmó la paz.
Hace 24 años, con la firma de los acuerdos de paz, se crearon instituciones y políticas para transformaciones sociales. La institucionalidad de la paz en Guatemala son instituciones que velan para que el Estado respete los acuerdos de paz y para que repare dignamente a la población víctima de graves violaciones a los derechos humanos. Este gobierno pretende cerrar estas instituciones, provocando un gran retroceso en materia de derechos humanos y paz. La paz, nuestro derecho. Defendámosla. Mensaje de coordinación Genocidio Nunca Más. Rompamos el círculo de la violencia. Si eres mujer y sufres de violencia física, psicológica o sexual, llama a los teléfonos de emergencia en los cuales tienen la obligación de atenderte. Policía Nacional Civil 110, Ministerio Público 1572, Bomberos Voluntarios 122, Bomberos Municipales 123 o a la Procuraduría de los Derechos Humanos al 1555. Para recibir apoyo, información y asesoría, comunícate a los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, que se encuentran en Escuintla, Guatemala, Quetzaltenango, Rabinal y Suchitepeques. Las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia y humillaciones. Con el apoyo del UNFPA. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER felicita a una más de sus radios afiliadas, Radio Pax 91.9 FM de la Diócesis de Zacapa, por llegar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER. En Guatemala, miles de familias mayas fueron víctimas de los planes estatales de destrucción y muerte durante el gobierno del general Romeo Lucas García, calificados falsamente por inteligencia militar como enemigos del Estado. Hoy sus familiares rompen el silencio para que se conozca la verdad y luchan valientemente contra la impunidad. Así los abuelos y abuelas contribuyen a construir la Guatemala justa, equitativa, incluyente, solidaria y digna que todos y todas queremos. No tenga miedo, póngase la mano en la conciencia y atrévase a soñar un país distinto, una Guatemala diferente. Monseñor Gerardi Conedera. Un mensaje de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala en el marco del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Temas y lo que no se debate. Estamos de vuelta, estimada audiencia, enviándoles cordiales saludos a Lorena Ordóñez, a Claudia Noj y a Ruth Tánchez, que nos está sintonizando desde San Marcos. Estamos en su programa, Temas y lo que no se debate, haciendo un análisis sobre el primer año de gobierno, perspectivas y desafíos. Y para ello tenemos a nuestros invitados, Carmen Rosa de León Escribano, que es la directora de IEPADES, y Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala. Siguiendo con este análisis, pues quisiéramos nosotros preguntarles, ya ubicados en este año 2021, nos han hecho algún análisis sobre el manejo de la pandemia, lo que ha pasado en el tema de seguridad con la institucionalidad. Sin embargo, algo que llamó mucho la atención en meses pasados fue lo que dijo el señor presidente en relación a la pandemia. La responsabilidad queda en la población, trasladándoles a la población la responsabilidad de cuidarse o no cuidarse, cuando tampoco hubo mucha información o coordinación a nivel local o a nivel de la prevención. Quisiéramos saber en ese sentido, ¿qué opinan ustedes? Digamos, esa frase que viene a dar pie a ya no ir saliendo tanto en las noticias, a no seguir informando, a que se empieza a abrir el país. ¿Qué opinan ustedes respecto a esta frase, el manejo que se está teniendo en la actualidad de la pandemia, de la economía, de las relaciones con otros países, inclusive de el mismo abordaje de la migración? Quisiera tal vez iniciar contigo, Sandino, y posteriormente contigo, Carmen Rosa. Bueno, definitivamente esa frase creo que retrata de cuerpo entero el gobernante
y los intereses que están detrás del gobernante. Es evidente que el poder económico tomó la decisión de abrir el país al costo que fuera necesario, porque al final los que van a poner los muertos va a ser la gente que no tiene los recursos para defenderse de la pandemia. Entonces, creo que simplemente esa frase refleja el desinterés y la falta de verdadero compromiso como servidor público de que hay que seguir haciendo y hay que seguir teniendo esa responsabilidad con la pandemia. Y el segundo tema, que es el tema vinculado también al manejo de la seguridad, es que 2021 nos inaugura con otro estado de prevención, todo para perseguir migrantes. Es decir, el presidente está violentando tratados internacionales, está violentando el Código de Migración y poniendo además al ejército y a la policía a golpear migrantes como que fuera un gobierno de la peor calaña, y será recordado seguramente, y estamos siendo vistos a nivel mundial como un gobierno de salvajes que a los propios migrantes, a los cuales les debemos todas las remesas que mandan y la pobreza se atiende por la vía de estos migrantes, el hecho de estar reprimiendo a los migrantes, no tenemos ninguna autoridad moral para pedir después de que a los migrantes guatemaltecos se les trate de manera diferente. Entonces, también aquí es otro desenmascaramiento de estos intentos, de estos pseudogobernantes de quedar bien con Estados Unidos y que disputarse el muro que detenga migrantes entre México y Guatemala, y quién es más represor contra los migrantes. Y me parece que es algo un poco vergonzoso que estamos, y que además afecta intereses fundamentales de Guatemala. En vez de estar unidos Centroamérica y México para defender migrantes y enfrentar la política antimigrante de Estados Unidos, estamos viendo si congraciarme con Estados Unidos de la peor manera posible, que es dándole garrote a los migrantes. Me parece que estamos en lo peor de la política interna, en lo peor de la utilización de las fuerzas de seguridad, y está demostrando lo que realmente es este gobierno. Creo que es un gobierno títere, es un gobierno mediocre, un gobierno represor, y solo está buscando el pretexto para seguir actuando de esa manera. Muchas gracias, Andino, por eso. Carmen Reina, Carmen, ¿qué opinas tú? Sí, bueno, yo voy a hablar tal vez del tema más de economía, porque también otra parte que vimos es hacia quién se beneficia, ¿verdad? Es decir, yo creo que aquí en los programas de reactivación económica, realmente los que quedan abandonados, pues precisamente el sector más necesitado. En algún momento se le estuvo planteando al gobierno que mantuvieran las transferencias condicionadas durante más tiempo. ¿Por qué? Porque eso daba un capital, por lo menos inicial, mínimo para sostenibilidad de las familias más pobres. Recordemos que acá casi el 80% de la economía es economía informal. Eso quiere decir que son personas población que sale a buscar el recurso diario y lo tiene que consumir diariamente. Es decir, ellos no pueden hacer una previsión ni siquiera semanal para su propia economía. Entonces, este tipo de economía es el más afectado por el confinamiento y por la pandemia, ¿verdad? Porque es justamente el que tiene una economía de día. Y aquí las políticas gubernamentales de recuperación económica se fueron hacia las grandes empresas, es decir, el plan del gobierno para reactivación económica es meter al país en maquila de medicinas, es decir, la propuesta que tienen va todo orientado a digamos, maquilar productos para China.
ser intermediarios de productos no para China, perdón, para Asia, ser intermediarios de productos de asiáticos hacia la región centroamericana, pero no hay nada que vaya orientado precisamente a mejorar las economías locales. Entonces, toda la visión local, toda la visión que va al emprendedurismo pequeño, al pequeño, eso está abandonado de los programas de este gobierno, y quizás ahí es donde estamos viendo el mayor problema. Por ejemplo, debería haber venido un programa muy fuerte de reactivación del agro. ¿Por qué? Porque precisamente es el mercado de alimentos el que más se necesitaría en este momento, es en el que Guatemala puede competir en lo micro y que puede ser un gran productor para El Salvador, para Honduras, o sea, las pequeñas economías locales que son las que hay que reactivar. Y sin embargo no vemos ni que el Ministerio de Agricultura esté haciendo nada al respecto, ni el Ministerio de Economía mucho menos, porque ahí sí está orientado con grandes programas para el sector privado y apoyar para la exportación. Y entonces ahí también vemos que ni siquiera se está pensando en la mayor parte de la población. Es decir, nuevamente se responde pues a los grupos empresariales que le han dado el respaldo al presidente, y que la economía está un poco al servicio de estas grandes empresas, ¿verdad? Entonces, al final es increíble ver cómo un plan de reactivación económica que se lanza desde el Ministerio de Economía solo va hacia las grandes empresas, y ni siquiera hay un programa de pequeña y mediana empresa, más sin embargo está basado en créditos que fueron de muy difícil otorgamiento durante la pandemia, muchos requisitos para acceder a los créditos, con lo cual eso también afecta, digamos, sobre todo al empresario informal, y además con un presupuesto basado mucho en un recurso que supuestamente se tiene del pago de impuestos, cuando hemos visto que eso es precisamente lo que más ha caído también el año pasado, que es toda la recuperación de impuestos y a través de la SAT. Claro, muchas gracias. Interesante toda esta parte. Sandino, desde SEG, ¿cómo ven ustedes hacia dónde se dirige entonces este gobierno? ¿Qué perspectivas se pueden tener para este año? ¿Cuál es esa mirada, Sandino? Pues mira, el gobierno también ha demostrado debilidad, fragilidad frente a la demanda social. Creo que hay que entender que estos gobiernos solo caminan por la vía de la presión social. Y si dejamos que el gobierno haga lo que quiere hacer, pues va a ir en la línea que plantea Carmen Rosa. O sea, es un gobierno que viene a beneficiar a un sector empresarial determinado, que es quien lo apoya y lo financia, quien se está además quedando con todos los contratos, altísimos niveles de corrupción, poco interés social, poco estrategias políticas de beneficio social, y muchos privilegios para sectores específicos que están vinculados a sus intereses particulares. Entonces, digamos, además, un gobierno autoritario, conservador, de derecha, que ha demostrado cuando ha podido, como fue el intento de aprobación de la ley de ONGs, se le vio la cara a esa autoritaria que quisiera hacer, igual que los 10 estados de prevención del año pasado, y es como un gobierno que tiene y desea implementar medidas autoritarias, y como también demostró con los migrantes y con las manifestaciones de noviembre, y también con unos grandes deseos de reprimir a la población. Entonces, me parece que no hay expectativas halagüeñas y positivas, a menos que haya presiones nacionales, presiones sociales, presiones de parte de la cooperación internacional y presiones de Estados Unidos, que ha sido quien ha marcado en los últimos 4 años la alianza con los peores sectores conservadores y corruptos de Guatemala, y que hay una expectativa que eso pueda terminar, esa alianza entre los sectores conservadores y corruptos de Estados Unidos con los sectores conservadores y corruptos de Guatemala. Entonces,
esas presiones, la presión que venga de la cooperación, la presión que venga de Estados Unidos y la presión social, es la única ruta que yo veo que puede hacer que el gobierno no colapse, o que el gobierno tenga algunas decisiones más vinculadas a la presión social que a la decisión propia. Entonces, creo que el gran ejemplo de lo que están haciendo, que nos están poniendo, es esta gente no va a entender a la buena, y solo la presión social y la presión internacional va a hacer que podamos transitar en una ruta no tan crítica, ni tan autoritaria, ni tan conservadora como ellos quisieran. Pues gracias, Sandino. Queremos mandarle aquí un cordial saludo a Sandra Chuk, que nos saluda desde Chuimequená, Totonicapán, y también a Beto Tobar, quien tiene una interesante pregunta y dice: muchas personas tienen confianza de que se va a mejorar las relaciones, inclusive el gobierno de Guatemala, ante el cambio de autoridades en Estados Unidos. Ya mencionabas algo tú, Sandino, en relación a la cooperación que pueda venir del gobierno, pero que también existe, digamos, alianzas entre sectores corruptos en ambos países. ¿Alguna respuesta, algún análisis respecto a esto que quisieran darnos, Carmen Rosa? Sí, bueno, yo sí estoy de acuerdo, es decir, yo creo que las cosas cambian, pero sin embargo también no son demasiado rápidas, ¿verdad? Es decir, al final los procesos institucionales llevan tiempo, y el deterioro y la destrucción que hizo el presidente Trump en cuanto a no solo a las instituciones del Estado, ¿verdad? Porque aquí somos un reflejo de prácticamente lo que pasó en Estados Unidos, que desarticularon instituciones históricas, ¿verdad? Como el Departamento de Estado, introdujeron mucha gente, que fue también, yo los comparo mucho con la época de Morales, ¿verdad? Al final Morales dejó metido en el Estado una serie de trabajadores que ni siquiera llenaban los requisitos, y que sin embargo las mismas normas, las mismas leyes o las mismas normas institucionales hacen muy difícil que se pueda despedir, por ejemplo, a personas que ingresaron en esa institución. Entonces, más o menos pensemos que lo mismo pasó en Estados Unidos. Y eso por un lado. Por otro lado, yo sí creo que tampoco podemos ilusionarnos demasiado, porque, por ejemplo, el tema migratorio, ellos no es que vayan a abrir las puertas, y yo creo que eso ha sido uno de los grandes elementos, digamos, que se está usando por parte de los coyotes que quieren impulsar algún tipo de migración ilegal, ¿verdad? O migración, no se puede llamar migración ilegal, sino de procesos de migración informal hacia Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no es que vaya a cambiar el día de pasado mañana y que ahora todo el mundo va a poder entrar. Las políticas van a ser, y ese yo creo que es uno de los grandes debates que hay en Estados Unidos. Las políticas no van a ser ahorita entre todo cualquiera. Yo creo que hablar de una perspectiva más humanitaria de la migración, que creo que es lo que sí vamos a tener, implicaría la mejora de condiciones acá en los países para evitar precisamente que haya migración. Y esa mejora yo diría que pasa fundamentalmente, o sea, ¿cuál es el punto para mí de quiebre para el tema migratorio? Yo creo que es el tema de la extorsión. Ese es uno de ellos, porque aquí no puede haber un emprendedurismo local. Aquí alguien tiene un poco de dinero, pone un negocio, inmediatamente tiene que cerrar porque lo van a extorsionar. Entonces, mientras ese fenómeno no sea erradicado por parte, y que eso debería estar concentrado, digamos, de la policía y la investigación del Ministerio Público, eso va a seguir. O sea, la gente al final se queda con recursos en pasar a Estados Unidos que hacer un negocio en Guatemala o generar economías locales, porque puede estar sujeto a la extorsión. Y luego sí creo que también hay otro elemento que Estados Unidos no ha hecho, y es, por ejemplo, el combate a las estructuras de coyotaje, ¿verdad? Y de trata de personas.
están muy focalizados en el tema de narcotráfico, más sin embargo, en la medida en que también hay mucha oferta de traslado a Estados Unidos y lo pintan todo tan fácil, también la gente suele caer con el sueño de que va a llegar y va a ser recursos. Entonces yo sí creo que es cierto, en materia de corrupción, yo creo que el punto, o sea, porque ese es el otro punto. Uno es el punto de extorsiones, que es uno de los que impulsan la migración, y el otro, ¿cuál es? El combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque la inversión que debe hacerse a nivel de las comunidades y el crecimiento económico, vemos cómo Guatemala baja año con año en la escala de desarrollo humano. Estamos ya solo porque existe Haití, siempre estamos ya, porque hasta Salvador nos superó en cuanto a índice de desarrollo humano. Yo creo que hasta Honduras ya nos va a pasar. Entonces el tema, la corrupción desvía los recursos que tienen que ir hacia el desarrollo. Y ese es el punto fundamental por el cual la gente se encuentra sin absolutamente nada. Y yo diría que un tercer punto es la inversión en jóvenes. Los jóvenes no tienen ni posibilidad de estudiar ni posibilidad de trabajar. Porque no hay oferta, digamos, no hay una oferta, sales de tercero básico y no tienes ni siquiera cómo terminar el bachillerato, tienes que pagártelo, y si alguien nadie te contrata con tercero básico o tienes un salario muy bajo, y entonces al final es un círculo vicioso donde el joven no tiene ninguna alternativa. Entonces lo único que se le pinta es o migro, o me meto a las pandillas, o me meto al narcotráfico, que eso te da el recurso inmediato, aunque no vas a vivir muchos años. Muchas gracias, Carmen. Acá tenemos también una consulta para SEG. Saludos a Ruth Adriana Tánchez. Dice, consulto, si SEG tiene un balance del año 1 de gobierno actual, y de ser así, ¿en dónde ubicarlo? También hay un comentario de Ruth Adriana Tánchez. El Pacto Ciudadano se pronunció en un momento oportuno con un comunicado público. Sandino, a ver si podemos dar esta información a nuestra seguidora en redes sociales. Sí, Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad hizo un balance de este primer año. Es un comunicado que se lo podemos enviar a usted, llegar a los igual que digamos, hay un pronunciamiento sistemático, especializado en cada una de las ramas que las plantean. Entonces sí existe y esta visión. Respecto a la expectativa de Estados Unidos, creo que es un punto muy importante, muy interesante, porque realmente el tema migratorio, que es tal vez el principal tema de confrontación entre Estados Unidos y Centroamérica, no creo que cambie mucho. Es decir, acuérdense que Obama fue el principal expulsor de migrantes, ya solo lo superó Trump por poco. Es decir, estas políticas bipartidistas vemos difícil que en el corto plazo se puedan corregir. Lo que sí vemos que se va a corregir es el grupo de corruptos y de conservadores evangélicos alrededor de Donald Trump y la derecha corrupta guatemalteca, que sí fue apoyada y empoderada por esta administración. Cambiar radicalmente, porque Biden lo que necesita hacer es ir cambiando cada una de las políticas de Donald Trump. No vemos a Biden aceptando, por ejemplo, la separación de familias que promovió Donald Trump en la migración. Ese tipo de cosas sí vemos que va a haber acciones rápidas de cambio. Pero una política bipartidista que ofreció Obama al principio de su mandato, hace 8 años, hace 12 años, y que ofrecía reforma migratoria integral, nunca se pudo aprobar. Creo que la expectativa más tiene otras acciones que las de ellos. Es decir, hace falta para esta política
y para eso debería estar, ¿qué vamos a hacer como región? Apoyar a nuestros migrantes. ¿Qué vamos a hacer como Triángulo Norte y México para apoyar a los migrantes? ¿Cómo vamos a enfrentar la política de Estados Unidos que siempre será en contra de nuestros migrantes? O sea, creo que sí lo que hace falta es desarrollar políticas nacionales y regionales a favor de nuestros migrantes. Creo que y que en la medida que haya, entonces Estados Unidos negociará con nosotros. Pero si lo que estamos haciendo es lo que hace el gobierno de Yamatei, es ver si le da un guiño del ojo a Trump persiguiendo migrantes, golpeando migrantes para ponerse y tratar de tener una señal de amistad con Donald Trump, eso sí empobrece profundamente las políticas regionales. Tenemos que tener verdadero sentido de los intereses nacionales. Guatemala es uno de sus intereses nacionales, es quien más envía dinero del exterior que evita colapse económica. Esa en realidad es atendida por los migrantes. Es posible que estemos reprimiendo migrantes contrasentido del sentido de soberanía y de ver qué es lo que esta región le conviene tener una política que proteja a sus migrantes, los derechos humanos de los migrantes. Claro. Gracias Andino. Bueno, seguimos recibiendo mensajes a través de las redes sociales. Saludos a Velázquez Ardeano. Excelente tema. Saludos desde Catarina San Marcos. Tenemos que urge presión social para exigir respeto a los derechos humanos. Efectivamente, es lo que están recomendando nuestros invitados especiales el día de hoy, y hemos pues tenido este análisis de esa mirada que está desde las dos instituciones, tanto CEJ como IEPAES, han dado para este año 2021. Tenemos unos minutos para que podamos dar un mensaje final, tanto Sandino como Carmen, para la población. Un minuto de mensaje para que dejemos esta inquietud y ese mensaje a toda la población. Carmen. Gracias. Bueno, yo sí quisiera reforzar el tema de la movilización y la demanda social. Este año nos toca duro. Viene la elección de la Corte de Constitucionalidad, elección de Corte Suprema de Justicia, esperemos. Entonces, si nosotros perdemos y dejamos que vuelvan el pacto de corruptos a poner candidatos en la Corte de Constitucionalidad, aquí el país se va, y esa es una prisa que tienen. Ellos están ahora acelerando precisamente por los cambios en Estados Unidos. Entonces yo sí llamaría a estar atentos, porque tenemos que defender ese pivote que nos queda para defensa del derecho y de la democracia, que es la Corte de Constitucionalidad, y poder presionar a los diputados de los distritos para que hagan una elección correcta de candidatos a la Corte de Constitucionalidad. Y también demandar, yo diría, que se haga público y transparente el proceso de elección de la Corte de Constitucionalidad por parte de las 5 entidades que tienen que nominar. Muchas gracias, Carmen. Sandino, un mensaje final a la población. Pues el mensaje es el mismo. Nosotros no podemos esperar ni de los políticos ni de los gobiernos algo diferente, porque ellos están bajo sus intereses y bajo sus lógicas del pacto de corruptos. Aquí lo que queda es organizarnos, movilizarnos, articularnos para evitar que esta gente se quede con todo el Estado y coopten de una vez todas las instituciones, las cortes y incluso las leyes. Creo que la movilización social es clave. La movilización social nos va a permitir poder, a pesar del gobierno y los partidos conservadores y de derecha que tenemos, aliarnos con los progresistas, aliarnos con la fuerza progresista que también está en el Congreso, para ir transformando este país. Nos toca a nosotros y nadie lo va a hacer por nosotros. Ningún otro país va a hacer lo que a nosotros nos toca hacer.
Excelente. Muchas gracias, Sandino y Carmen Rosa. Estamos llegando a este final del programa, temas y lo que no se debate. Hicimos un análisis sobre el primer año de gobierno, las perspectivas y los desafíos, con mensajes finales que nos alientan a estar atentos, alerta y a presionar a los diputados distritales para que puedan tomar cartas en el asunto de acuerdo a la voluntad de quienes les eligieron. Brenda, no sé si tú quieres algún mensaje final. Pues agradecemos la sintonía que martes a martes usted pues tiene para este programa. Recuerde que esto es temas y lo que no se debate en otro espacio. Acá lo hablamos abiertamente, haciendo uso justo del artículo 35 de la Constitución Política y la libre emisión del pensamiento, esa libre expresión que tenemos, también ese derecho que tenemos a la comunicación clara, concisa y desde luego con este mensaje social, político, humano que siempre le llevamos a todas y a todos. Estamos llegando al final, Dani, un gusto haber estado compartiendo micrófonos contigo y desde luego darle las gracias tanto a Sandino como a Carmen, compañera y compañero comprometido con conciencia social y que seguimos avanzando y aportando en defensa de los derechos humanos de todas y de todos. Nos veremos el próximo martes en el mismo horario, usted no se lo pierda, síganos sugiriendo temas que estaremos tomándolo en cuenta. Muchas gracias por esa sintonía y estamos hasta la próxima. Gracias, Dani. Brenda, muchas gracias, Carmen Rosa y Sandino. Y bueno, no olvidemos, no perdamos la solidaridad. La solidaridad en este momento con los vecinos, con la familia, con las personas migrantes es fundamental para seguirnos apoyando y construyendo esa Guatemala o esa región que queremos. Así que muchas gracias a todos por habernos escuchado y esperamos el próximo martes volver a sintonizar con algún otro tema que nos está debatiendo. Así que feliz. Gracias. Temas y lo que no se debate.